Buenos días, soy la doctora Tatiana Escobar Ferrufino y hoy hablaremos de los materiales que vamos a utilizar durante la presente gestión académica. Antes de hablar de los materiales, vamos a definir lo que es semiología. La semiología es un arte, rama de la medicina, que procede de dos vocablos griegos: simeón, signo, y logos, estudio o tratado. Por lo tanto, la semiología es una ciencia que se va a encargar del estudio de los signos y síntomas de todas las enfermedades. Entonces, este conjunto de conocimientos se va a ocupar de identificar manifestaciones clínicas objetivas y a eso vamos a denominar como signos, y manifestaciones clínicas subjetivas que vamos a denominar como síntomas. El conjunto de signos y síntomas van a ser los síndromes, pero tomando en cuenta que la forma de buscar estas manifestaciones las vamos a denominar semiotecnia. Y la interpretación de estos signos y síntomas, así como su jerarquía y análisis, van a tener el nombre de clínica propedéutica. Pero ¿por qué es importante más bien determinar signos, síntomas, convertirlos en síndromes, buscar la forma de encontrar estos procedimientos, estas técnicas mediante la semiotecnia en el examen físico, y de tal manera que podamos hacer la interpretación de estos signos y síntomas mediante la clínica propedéutica? ¿Por qué es importante? Es importante porque todo este proceso ordenado y sistematizado nos va a permitir llegar al diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, la semiotecnia va a ser el estudio de todos los procedimientos y técnicas que nos van a ayudar a recoger los signos y los síntomas. Entonces, la semiotecnia nos va a permitir realizar procesos y técnicas durante el examen clínico. Es importante también recordar que la semiotecnia va a necesitar la ayuda de un método que es el método clínico, de tal manera que este método clínico nos va a permitir tener 5 elementos: la anamnesis, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces, con ayuda de la anamnesis y el examen físico, vamos a poder nosotros determinar, más bien utilizar estos procedimientos y técnicas que están dentro de lo que es la semiotecnia. Pero para poder utilizar estos procedimientos y técnicas precisamos materiales, y a partir de ahora van a ser entonces los instrumentos para el examen clínico. El método que usaremos va a ser ordenado, sistematizado, y este método lo vamos a conocer a partir de ahora como método clínico o método semiológico. Este método tiene 5 elementos, como ya habíamos referido hace un momento. La anamnesis, que va a ser un proceso donde nosotros vamos a sacar información de los signos y síntomas con nuestro paciente. Estos van a ser, estos signos y síntomas el paciente nos va a referir y van a ser motivo de consulta. La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces, dentro de este método clínico o método semiológico, nosotros vamos a aplicar estos procedimientos y técnicas para poder nosotros encontrar la diversidad de manifestaciones dentro del examen clínico de nuestro paciente. ¿Cuáles son los materiales que nosotros vamos a utilizar? Recordemos que estos procedimientos y técnicas que vamos a usar durante el examen clínico necesitan materiales. Estos materiales pues van a ser el tensiómetro, el estetoscopio, el termómetro timpánico, el pantoscopio, el oxímetro de pulso, el goniómetro, la linterna, la cinta métrica, el lápiz dermográfico, martillo de percusión, bajalenguas, lupa, guantes, reloj con segundero, regla de 30 centímetros, calculadora básica, y además necesitamos también dentro de los materiales toalla, jaboncillo y alcohol en gel. Recuerden ustedes que dentro de las normas de bioseguridad nosotros les enseñamos a ustedes que primero tienen que lavarse bien las manos con agua, jabón, y luego después de eso el secado y luego utilizar alcohol en gel o alcohol. Recuerden también que estas normas de bioseguridad han cobrado vital importancia durante esta pandemia, pero
nosotros les enseñamos que no solamente es que ustedes se protejan, sino nosotros también los protegemos a nuestros pacientes teniendo estas normas de bioseguridad. Vamos a describir algunos materiales dentro de la presente clase. Empezamos con el estetoscopio o fonendoscopio, que es un aparato acústico que está usado en medicina para la auscultación tanto de ruidos cardíacos, respiratorios, ruidos intestinales, pero también de ruidos como por flujos anómalos sanguíneos en arterias y venas, ¿no? El procedimiento del examen mediante la utilización del estetoscopio o fonendoscopio se denomina auscultación. Recuerden que hace un momento habíamos hablado de la aplicación de un método ordenado, sistematizado, que es el método clínico o método semiológico. Pues el quinto elemento es la auscultación. Es importante también recordar que hay diferentes tipos de estetoscopios. Tenemos al tradicional, al que lo estamos viendo aquí en imagen, que tiene dos olivas o dos ojivas, que tiene conectada con unos tubos auditivos de arco metálico auriculares, que van a continuar con un muelle, que están unidos con un tubo en y continúan con una manguera de tubo flexible que va a estar terminando en una cabeza que va a tener la campana y el diafragma de la membrana, ¿no? Unidos con un vástago conector. Entonces la membrana de doble frecuencia la vamos a utilizar de acuerdo a la necesidad o al lugar que estemos realizando la auscultación. Entonces, dentro de los tipos de estetoscopios tenemos el tradicional, el que estamos describiendo, tenemos el electrónico y el Doppler también. En cuanto a su funcionamiento, pues la membrana tiene una membrana y una campana. Cualquiera de las dos nos sirve para colocar en la superficie del paciente, pero recordar de acuerdo a la necesidad y al lugar que estemos haciendo la auscultación. Las dos van a detectar las señales acústicas que van a viajar a través de los tubos llenos de aire y van a llegar justamente hasta, mediante las ojivas, hasta los oídos del examinador, ¿no? La campana transmite los sonidos de baja frecuencia y es ideal para auscultar pulmones. La membrana, en cambio, detecta las altas frecuencias y permite escuchar los latidos cardíacos en el caso del examen del corazón. Otro material importante de describir es el tensiómetro, y cuando hablamos del tensiómetro también es conocido como el esfingomanómetro. Es un instrumento médico que está empleado para la medición de la presión arterial y está proporcionando la medición en milímetros de mercurio. En cuanto a sus partes, pues tiene una pera, un brazalete, tiene una válvula que es una perilla que permite la salida y el ingreso del aire, un manómetro que va a estar la numeración para determinar tanto la presión sistólica como la diastólica. Tenemos también un manguito y los tubos que van a ser justamente las mangueras. Eso es en cuanto a las partes, y en cuanto se refiere a los tipos, pues tradicionalmente tenemos el de milímetros de mercurio, tenemos también el aneroidal, que es o digitales de brazo también, semiautomáticos de muñeca, etcétera. Pero algunos de estos equipos que estamos refiriendo no son del todo precisos, puesto que lo que hacen es medir la presión arterial de manera indirecta, ¿no? Nosotros en la Cátedra de Medicina 1 les enseñamos 3 métodos de determinación de la presión arterial. El método de Ribas-Rossi, que nos sirve para determinar la presión arterial sistólica. Luego tenemos el método de Korokov, y pues que nos permite medir la presión arterial por los sonidos arteriales. Y tenemos el método mixto, que es una sumatoria de ambos, ¿no? Y definitivamente, pues los métodos más fiables y confiables y precisos sería el de Korokov y el método mixto. Entonces, cuando nosotros estemos en clases prácticas, pues les vamos a enseñar los diferentes métodos y ustedes van a tener que poner en práctica de tal manera que tengamos un procedimiento, una técnica precisa y correcta de acuerdo al método que vamos a aplicar. Eso lo vamos a hacer cuando estemos en signos vitales, así también como los valores y parámetros de normalidad que vamos a ir enseñando en el transcurso de las clases venideras. Otro material importante es el pantoscopio, y cuando hablamos del pantoscopio es un equipo médico utilizado como apoyo al diagnóstico.
Aquí en la imagen tenemos el oftalmoscopio, el laringoscopio y el otoscopio. Quiere decir que nos va a servir para el examen de ojos, oídos, nariz y laringe. Es un equipo médico completo que nos va a permitir el examen de todo lo referido. También tenemos al martillo neurológico, que se emplea para evaluar reflejos tendinosos y profundos, pero en este caso también es un instrumento neurológico multiuso. Porque si vemos aquí en la imagen, tiene una base con un botón desmontable que nos va a permitir un pincel, ¿sí? O una brochita. En la parte superior, en la cabeza del martillo, también tenemos un botón desmontable que tiene una punta, en un elemento en punta, como si fuera una aguja o un alfiler, y ambos nos van a servir para, tanto el botón superior como el inferior, para la evaluación o la valoración de la sensibilidad superficial. En este caso, el pincel o la brocha para la sensibilidad táctil, y la punta en alfiler o de aguja que nos va a servir para la sensibilidad al dolor. Por ejemplo, en el trayecto del nervio trigémino. Este martillo neurológico se lo conoce como el martillo de Buco. También tenemos al martillo de reflejo simple de Taylor, que este martillo tiene dos lados, como están viendo en la imagen. Una parte que va por todo el trayecto del martillo, que es de metal, y una parte superior que tiene la forma de un triángulo y es de una goma, ¿no? Este martillo entonces tiene dos lados, uno que es plano y el otro, esta punta que termina en un ángulo agudo. El lado plano se usa para la percusión directa sobre la piel del paciente, que va a circundar al tendón, y el lado que termina justamente en un ángulo agudo, como estamos viendo aquí, la goma está en forma de punta aguda, se usa para la percusión a través del apoyo del dedo del examinador, como en el caso del reflejo bicipital, ¿no? Entonces, muy útil, tiene una forma precisa y correcta de realizar la determinación de, por ejemplo, en el caso de reflejos, cómo se tiene que utilizar la mano, cómo tiene que haber el movimiento de muñeca, etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de las clases prácticas. Otro material importante y que definitivamente ha tomado vital importancia en esta pandemia es el oxímetro de pulso. Pues antes el oxímetro de pulso pues lo utilizábamos, o más bien siempre estaba en centros hospitalarios, ya sea de primero, segundo, tercer nivel, estaba en consultorios médicos privados, etcétera, etcétera, pero era de uso no solamente del área de salud. Sin embargo, en esta pandemia, pues todos han ido adquiriendo el oxímetro de pulso para medir la saturación de oxígeno de sus familiares, tanto en los hogares, en el comercio, etcétera, etcétera, de tal manera, lugares de trabajo, obviamente, en la casa, de tal manera que cobra una vital importancia, ¿no? Entonces, el oxímetro de pulso es un aparato que mide la saturación de oxígeno de la sangre de forma indirecta, sin la necesidad de obtener una muestra de sangre. En cuanto al procedimiento, la técnica, cómo se tiene que hacer y todo lo demás, vamos a aprender cuando estemos en signos vitales. Pero bueno, algo muy básico, se coloca en el dedo, ¿sí? Generalmente en el segundo dedo de la mano, tanto puede ser derecha o izquierda. Recomendar que no tenga el barniz de uñas en el caso de las damas, quiere decir que esa uña tiene que estar totalmente limpia. Y recordar que esta técnica de colocar el dedo en el aparato, en el oxímetro, pues es básica en el sentido que junto con el lóbulo de la oreja, el dedo y el lóbulo de la oreja, existe mayor microcirculación, ¿no? Ese es el por qué se coloca en ese lugar. De forma que al pasar la luz polarizada por el dedo, mide los glóbulos rojos que circulan por el organismo, y de tal manera que me va a interpretar cuánta hemoglobina está circulando. Recuerden ustedes que el glóbulo rojo tiene una fracción hemo y una fracción globina, y justamente pues la globina es la que nos va a permitir el paso de lo que es el oxígeno, ¿verdad? Y vamos a saber cuánto de oxígeno está circulando por ahí, ¿no? El valor que muestra en la pantalla va a ser el valor de la saturación de oxígeno de mi paciente.
No vamos a hablar de valores normales, no vamos a hablar de características especiales, eso lo vamos a hacer cuando estemos en signos vitales. Muy bien, otro material importante es el goniómetro, ¿no? Definitivamente, pues es un instrumento utilizado para leer el ángulo entre dos puntos, es una regla doble unida en un punto y que se usa para medir los ángulos de flexión de las articulaciones y su movimiento. Dependerá de si el ángulo superior, el medio inferior, pues nosotros les enseñamos a utilizar el goniómetro cuando estemos en aparato locomotor y hacemos referencia básicamente de las graduaciones y de los ángulos de flexión de las articulaciones de acuerdo al movimiento de cada articulación. De entre otros materiales tenemos la lupa dermatológica que nos va a permitir ampliar generalmente, por ejemplo, lesiones primarias y secundarias de piel, hablamos de máculas, pápulas, petequias, por ejemplo, cicatrices, queloides, etcétera, etcétera. Entonces la lupa nos va a permitir amplificar la imagen y describir de mejor manera las características en cuanto a su color, su extensión, su tamaño, etcétera, etcétera. Otro material es el bajalenguas o depresor lingual, que nos va a servir para el examen, por ejemplo, de cavidad oral, pero también nos va a servir para buscar, por ejemplo, el reflejo nauseoso, entre otras cosas más. También tenemos termómetros, los termómetros, en este caso, pues antes utilizábamos el termómetro oral, pero por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y por su toxicidad, pues por el mercurio ya no se lo utiliza. El que utiliza la cátedra es el termómetro óptico. Este instrumento es parte de la determinación de los signos vitales, obviamente. Y básicamente vamos a recordar nada más que el termómetro de mercurio que antes usábamos era un tubo delgado de vidrio que tenía una punta con un extremo plateado y tenía una columna de mercurio, ¿no? Ese es el que usábamos anteriormente, pero ahora estamos usando obviamente el termómetro óptico. Otro material importante es el lápiz dermográfico, ¿no? El lápiz dermográfico pues es un instrumento que originalmente era de madera de cedro, de un tamaño aproximado de 8.5 a 10 centímetros de longitud y que permite escribir sobre la superficie de la piel del paciente sin dejar, digamos, una marca, así como si usáramos nosotros un marcador o un bolígrafo común y corriente, ¿no? Y esto para determinar puntos anatómicos, por ejemplo, identificar líneas de proyección anatómica en el caso de tórax, o también para realizar ciertas maniobras como por ejemplo determinación de puntos, en este caso por ejemplo maniobras como la prueba de Otto y de Schober para la valoración de la movilidad tanto de columna vertebral dorsal como lumbar. Entonces es muy útil el lápiz dermográfico y realmente es necesario para poder realizar nuestro trabajo en el examen clínico de nuestro paciente. Dentro de otros materiales tenemos la linterna, tenemos de diferentes tamaños como ven ustedes en la imagen, pero la finalidad de tener la linterna es que nos ilumina, nos visualiza de mejor manera, nos permite poder describir ciertas lesiones, características, y es parte del examen clínico básico que vamos a aprender. Entonces la linterna es un material muy importante. Tenemos a la cinta métrica, pues la cinta métrica nos va a permitir determinar mediante la medición, que vamos a denominar ahora, a partir de ahora, la mensuración. Entonces, ¿cómo usamos? De acuerdo a la necesidad, pero la cinta métrica nos va a servir para hacer la medición, quiere decir la mensuración. ¿En qué casos hacemos mensuración? Por ejemplo, cuando queremos determinar dismetrías de miembros inferiores, ¿no? Entonces quiero ver si un miembro inferior es más corto que el otro. Entonces, ¿qué hago? Determino mediante la mensuración longitud real y aparente. Entonces, me va a permitir eso, utilizar mi cinta métrica de acuerdo a la técnica precisa. Otra utilidad que también hacemos en el examen físico, usamos la cinta métrica, es mediante determinación del índice cefálico en el examen de cráneo, examen segmentario de cráneo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos el largo por el ancho sobre el ancho por 100
y vamos a determinar entonces el tipo de cráneo que tiene mi paciente. Será un braquicefálico, un dólico-cefálico, etcétera. Entonces, la cinta métrica también va a ser un elemento importante para poder realizar nuestro examen clínico. Y finalmente tenemos al reloj segundero, que nos va a permitir utilizarlo para determinar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Es un elemento importante que necesitamos nosotros para determinar ciertos elementos dentro del examen clínico. Esa es la bibliografía que pongo a consideración de ustedes. Durante el cronograma de las clases prácticas, pues tienen ustedes van a tener ustedes la bibliografía de todo lo que de todos los libros que ustedes pueden utilizar como referencia para su aprendizaje y su formación durante esta gestión académica. Me voy a despedir, pero no sin antes darles un mensaje, sobre todo siempre motivacional para cada uno de ustedes. Decirles que si sus sueños son grandes es porque también la capacidad de cada uno de ustedes de lograr estos sueños lo es, también es así de grande. Por lo tanto, pues quiero darles la más cordial bienvenida a la Cátedra de Medicina 1 y desearles los mayores éxitos y que este año realmente sea de mucho aprendizaje para ustedes y motívense porque definitivamente lo que van a aprender este año va a ser no solo de vital importancia para esta gestión, sino para toda su vida profesional. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.